Le voy a preguntar por Cepeda en clave de... Iván Cepeda es un candidato que mucha gente, sobre todo los que no están de acuerdo con él, identifica como el candidato de las FARC, obviamente la cercanía que tuvo el papá de él y la familia de él con el Partido Comunista y con la No, Unión pues Patriótica. cercanía, tan cercanos. Eran del Partido Comunista, el Partido Comunista se convirtió en algún momento en un partido político que se llamaba la Unión Patriótica y que el Estado No, no, no. exterminó. Uy, no, qué horror. ¿A usted quién le enseñó historia? Yo estoy partiendo de unos Usted hechos parte de una que falsa premisa, ¿qué? totalmente falsa premisa. Pues que Se usted la tiene voy que a revisar corregir. toda la historia de Colombia. Pero es que usted, mi amor, ¿a Todo lo usted que, quién o fue sea, su profesor? Parece alumno de Iván Márquez. No diga lo que no es. María Fernanda. No, 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 no diga lo que no es, porque yo sí sé y yo sí conozco. La Unión Patriótica fue el brazo político de las FARC. Sí. Al ser el brazo político, estaba avalando los crímenes de las FARC, los secuestros y las desapariciones y el reclutamiento. La Unión Patriótica entra a hacer política, pero de día hacían política y de noche ordenaban. Patriótica entra a De hacer noche, política en medio de un sí, proceso de no me paz que tenía diga el gobierno en jamás ese que el entonces con las Estado FARC. aniquiló la Unión Patriótica. La Pero Unión si el Estado Patriótica la reconoció aniquiló. que... Es muy difícil conversar con personas con cemento en el cerebro, de verdad. Pero tampoco Sí, me sí, tiene que decir sí. eso, podemos estar de acuerdo No, sin, no, no, sin que no. me diga Es que que ese tengo es el cemento en problema de cerebro. cuando usted le capturan las fuentes de la historia y las vuelve en memoria. La Unión Patriótica tuvo una tragedia porque le mataron mucha de su militancia y gente que no tenía nada que Gente ver. del ejército metida ahí, gente del DAS metida ahí, gente Ok, del si querés Estado cambiemos metida del ahí. tema que no tenés ni idea, entonces no sabes discutir. Qué Pero pena. pues estoy hablando de un hecho que está básicamente... No está probado lo que usted dice. A la Unión Hay Patriótica, sentencias de los la que Corte más, sí, Interamericana, hay una aceptación del Estado colombiano. Puede que usted no esté de acuerdo con esas sentencias. ese es el problema. Ese es el problema y por eso criamos jóvenes con la distorsión de hoy. A la Unión Patriótica, los primeros asesinos de la Unión Patriótica fueron las mismas FARC y el ELN. ¿Cuándo van a tener ustedes claros que el Partido Comunista usa como método la depuración? Ellos se asesinan entre ellos. ¿O usted cree que Lenin era un santo y Stalin era un santo? Pero no me Ellos quede manejan la la... Unión Soviética. No, claro Yo me que te quedo con llevo. yo me quedo con que me dijo joven. No, 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 no. Yo no quiero errores en la historia porque me Pero es que molesta usted está la reescribiendo la incapacidad. historia, María Yo estoy Fernanda. sacando, el que la reescribió fue usted por sus profesores y la propaganda de la izquierda. Estás muy equivocado. La Internacional Comunista exporta la revolución en los años 20. ¿Y cuándo germina? En los 60. Duran 4 décadas y se forman, ay, espontáneamente. Los campesinos se arman, sí, cómo no, tiro fijo, otro santo. Siga creyendo en mitos y leyendas, que así vamos a seguir con los gobiernos que tenemos. Pero aquí creo que FARC, quien quiere reescribir la ELN, historia es FL, usted. no, ¿No? yo- O sea, yo estoy exponiendo una visión Te invito, que tiene no, tu visión un es pobre y consenso. triste, tu visión es propagandística de la guerrilla y del comunismo. Tu visión deshace las fuentes de la historia. Te invito a leer la historiografía escrita por Eduardo Mackenzie, Las FARC, fracaso de un terrorismo. Te invito a revisar las primeras sentencias que se sacan cuando se revisan los casos de la UP. Te invito a que veas quiénes fueron los asesinos, el ELN y las FARC. ¿Por qué nunca los comunistas hablan de las masacres y las matazones entre ellos mismos, entre el EPL y las FARC? Porque no les conviene, porque ellos les sirve ser... Nunca hablan, Pero pues está ni de muy Volqueta documentado Bomba, ni del como Bajo del las Oso, ni AUC, Osaka. las No AUC existían nacen todavía, del no exterminio existían. del EPL en No, la región de no, Urabá, que tampoco hizo es las cierto que nacen, no digas cosas que no son. Mejor dicho, usted es un violador de las fuentes de la historia de Colombia. No nacen de allí. Pero El EPL tiene un es origen, la que las está FARC tienen un proponiendo un origen. revisionismo histórico acá. Además, termino yo insultado que tengo cemento en el cerebro. Cemento en el cerebro, está muy joven para ser tan ignorante. Muy De nuevo, joven. yo voy a agarrar lo menos peor que me dijo. No, lo que menos es eso. peor no. A mí no me gusta que desconozcan No. el conocimiento No, de la creo que historia. la que está desconociendo aquí. Usted el está lanzando consenso afirmaciones que no son. El consenso histórico se llama fascismo histórico. ¿Cuál consenso histórico?
Yo solo ¿Usted le cree que muestro la a usted Corte las Interamericana de fuertes. La Derechos Corte Humanos y los Interamericana está señores están capturada por la conectados izquierda. con las FARC? Sí, señor. Ya. No por las FARC. Está capturada por la izquierda latinoamericana. ¿Le Costa pongo los Rica, nombres? Costa Rica y... Pero por supuesto, muchachito, te falta vivir. ¿Por qué no analizas quiénes han sido los jueces de la Corte? Búscame los nombres de los jueces de la Puerto, por Corte. ejemplo, ¿le Te parece? estoy hablando de los suramericanos de la Corte. ¿Quiénes han sido? Búsqueme el peruano. ¿Quiénes han sido? García Sayán. García Sayán, bravo. El que indultó a los terroristas de Sendero Luminoso, presidente de la Corte del Perú. Yo te puedo nombrar uno a uno porque los conozco hace 25 años. ¿Usted cree que la Corte Interamericana no es una corte de santos? Entonces la corte que destruyó Guatemala, como la CICIG con Iván Velázquez y Luz Adriana, la fiscal, es una maravilla. O sea, para usted todo lo que viene de la ONU es santo. A ver, yo creo que la Corte Interamericana sabe- tiene una usted sabía legitimidad que- usted como sabe- para establecer qué No, no pasó en tiene ese ninguna episodio histórico, legitimidad. porque vio Para mí no la distintas tiene. versiones, No tuvo la un tiene. proceso contencioso No la tiene. y examinó una cantidad de No. factores y tomó una decisión. No es cierto, son Fue un lobistas. procesos de años. Son ONGs lobistas que tienen oficina diagonal a la Corte. Yo he ido a la Corte, yo he ido a litigios en la Corte, yo trabajé en la Fiscalía, yo vi cómo distorsionan las pruebas, yo vi el temor reverencial que se le tiene a exaltar la memoria en contra de las fuentes de la historia. Ese es el primer O sea, problema usted, que si tenemos. llega a la presidencia, va a deshacer los reconocimientos que hizo el Estado colombiano de los crímenes que se cometieron contra la Unión Patriótica. Oye, te hago una pregunta. ¿Sabías que 6 de los que se suponían desaparecidos en el Palacio de Justicia tienen pruebas de ADN? ¿Los pudieron determinar hace 5 años? ¿O eso es revisionismo? No sé. ¿Sabías que, no lo sabías conozco. sabías que Pero Don nos Berna- vamos a Don lanzar Berna por viene- No, ¿sabías el que agujero Don oscuro de Berna la viene del conspiración? ELN? ¿Sabías que Don Berna viene del ELN? Pensé que del EPL. No, ya no recuerdo si era del EPL o Creo que del es del EPL. ¿Sabías que HH Como viene del Úrsula. Frente Quinto de las FARC? Sí, claro. ¿Sabías que Otoniel es primo de Isaías Trujillo? Sí. No sé Bueno, quién es Isaías bueno. Trujillo. Entonces uno tiene que conocer la historia primero. Jamás repita que es que el Estado colombiano fue el exterminador de la UP porque no es cierto. Yo creo A la sí UP es cierto, los creo que hay pruebas de exterminaron las eso. FARC. Las FARC que empezaron a matar a su propia gente. Y el ELN. El ELN ha sido de los peores asesinos de la Unión Patriótica. ¿Por qué no lo dicen públicamente? Porque el Estado es el que gira y el Estado es el que paga. Entonces no digas cosas que no son. Si querías que habláramos de Manuel Cepeda Vargas, hay un libro muy famoso que se llama Ruptura, para que se lo lea. Ajá. Se lo recomiendo, para que se quite tanta basura de la Pues ya cabeza. me va a decir que El estudio libro vago. que se llama, sí, estudio vago. El libro que se llama Ruptura es escrito por unos sindicalistas del Valle del Cauca comunistas que no avalaban la lucha armada y advertían que podían ser asesinados y fueron asesinados. ¿Sí? Son 2 hermanos, se llaman los Cardona Borja. Ruptura, los Cardona Borja. Manuel Cepeda Vargas tenía una fama terrible, que después en medio de todo este país violento terminara asesinado. ¿Dónde terminaron ellos viviendo? En la Checoslovaquia, ¿no es cierto? Eran comunistas. Ah, entonces el comunismo de allá no tiene nada que ver con el de Colombia. Ay, no se Yo vaya para no la quiero Unión Soviética. litigar la historia de Colombia No, porque la ni historia siquiera de he Colombia empezado acá. es que aquí no hubo conflicto armado interno, aquí importamos el desastre comunista, aquí lo que hubo fue una matazón de partidos políticos liberal y conservador, salvaje, pero el que se metió por la mitad fue el comunismo y empezó a matar liberales primero, Y el comunismo, liberales primero. Imagino que usted cree que está en casa de Internacional Nariño hoy en día. Comunista. Bueno, lo que pasa es que Petro es M19, que es creación de las FARC. ¿O me vas a decir también que el M19 fue un movimiento universitario, yo creo que revolucionario, Bateman fue de clase media? un disidente de las FARC. Ah, ya. Los 5 más importantes creadores del M19 vienen de las FARC. Todos. Fue la orden de urbanizar Claro, la se guerra. salieron para hacer una vaina distinta. Orden de urbanizar la guerra de Jacobo Arbenz. ¿Cómo le va a ir con Cepeda que quiere hacer debates sin insultos? Me parece chéverísimo hacer debates sin insultos. Pero si usted ya me dijo que tengo Fabuloso. cemento en el cerebro, que Porque soy un usted vago. hace afirmaciones que terminan siendo irrespetuosas con el conocimiento. Usted hace las afirmaciones que hace la propaganda socialista. O sea, usted debe ser
lector Pucha, de la yo revista pensé que- Rebelión. yo pensé que Entonces usted estaba dice, bastante el Estado en el colombiano consenso. mató. No, señor, no es cierto, es falso. O sea, usted tiene una No es visión cierto, no es una revisionista visión. de esa No, historia. ¿por qué me califica de revisionista? Pues porque estar partiendo de un consenso Porque que, estoy negando la falsedad de la propaganda comunista. no, ¿Eso es porque está revisionista? negando la evidencia de lo ¿Cuál que evidencia? sucedió. ¿Cuál evidencia? Pues la evidencia de que participaron miembros de la fuerza militar, que Quiero saber participaron quién es. miembros Entonces, del ¿me regala Estado. la evidencia? Pues Se la recibo. Se la googleo No, y me la hablamos regala. Me de- dice quiénes de la fuerza pública participaron en asesinatos de la UP. Perfecto. Y yo le digo a usted quiénes de FARC y le muestro las sentencias de FARC y de Perfecto. ELN. Hay una vaina que dice Iván Cepeda cuando le dicen que es muy radical internamente y entonces ellos hablan, por ejemplo, de la cercanía y la amistad que tiene Iván Cepeda con José Félix Tafuri, con su marido, ¿no? Que estuvieron No, ellos no juntos. tienen amistad. A usted lo invitan a un diálogo y cuando usted es civilizado, usted conversa, ¿no es cierto? Sí. Y usted intenta tener por lo menos puntos de acuerdo y otros donde definitivamente no vas a llegar a ningún acuerdo. Pero Esa se- es se una sentaron aproximación. juntos a tomarse un whisky, estuvieron en la casa. Whisky, ¿no? mi marido no bebe. No. No. Simplemente senta- tienen una relación de trabajo. Pero si es que cuando... Pregúntele usted a él. No, le estoy preguntando a usted. Pero me preguntaba a mí y yo tampoco espío a mi marido. Si estuvo en un restaurante, en un lugar, creo que José Félix es demasiado serio y demasiado grande. Y asumió un compromiso que algunos lo ven bien, a mí me parece aburridísimo ese compromiso, porque yo no le creo a los asesinos. Los asesinos tienen que estar en la cárcel o neutralizados, pero no conversando, dando lecciones de paz, cuando matan policías y reclutan niños y niñas. Yo creo que uno no puede igualar al asesino con la civilización. Uno tiene que usar el Estado de Derecho y aplicar la ley. Entonces, ellos conversaron mucho y con Oti Patiño, Sí, que es mayor, sí. y conversaron. ¿Y en qué terminó la conversación? Si el ELN lo que hizo fue asesinar soldados en Arauca. En nada. Pero si es que son psicópatas. ¿Usted cómo conversa con un psicópata? Pues no sé, yo no les he hecho la evaluación psicológica, No es, pero no es necesario hacer una evaluación psicológica a quien justifica el asesinar a otros supuestamente para vivir mejor. ¿No son multimillonarios?